Y vamos al primer tema del día. Antes de salir de viaje, sobre todo si es otro ambiente, otro clima, otro país, debe acudir a una consulta con un profesional en medicina para el viajero. Actualmente existen varios centros de atención especializados que ofrecen las vacunas necesarias para cada tipo de viaje. Te presento la información más a detalle y ya están con nosotros nuestros especialistas para platicar con ellos. Si sales de viaje, es momento de que te vacunes primero. Así es, no basta con preparar tus maletas, tu bronceador, dejar más que afinado tu vehículo o comprar todos los boletos de viaje necesarios. También debes preocuparte por tu salud. Recuerda, no importa dónde estés, sino a dónde vayas. Por eso es importante considerar que cada viaje podría requerir una vacunación diferente. Incluso existen países que exigen ciertas vacunas para evitar posibles emergencias sanitarias. El tipo de viajero, el medio por donde vas a viajar, el destino, la duración del viaje, el tipo de actividades que vas a realizar, todos estos factores se deben tener en cuenta. A nivel general, las vacunas que más se administran suelen ser la de hepatitis A y la de fiebre tifoidea, principalmente para protegerte contra insectos estomacales. Otra vacuna común es la que te protege contra la malaria, la cual es una enfermedad peligrosa y potencialmente letal transmitida por mosquitos. Muchas enfermedades que se pueden prevenir con vacunas y que se han vuelto raras, como el sarampión y la tosferina, aún son comunes en otras partes del mundo. Ciertas actividades, como asistir a eventos multitudinarios, pueden aumentar la propagación de estas enfermedades infecciosas. La recomendación habitual es que las personas que vayan a viajar al extranjero o a otro tipo de ambiente muy diferente a donde suelen vivir, acudan a la consulta un mes antes. Esto para que si existe una reacción, te dé antes de ir de viaje. Y viene perfecto el tema porque todavía hay muchas personas que se encuentran de vacaciones, algunos ya regresaron a sus trabajos, ya no tardan mucho los estudiantes en regresar a las aulas de todos los niveles educativos del país, pero hay personas que no se van directamente en temporada alta de viaje, también se pueden ir en otra época del año, se van a lugares exóticos donde ya lo comentábamos, hay fauna distinta, la temperatura cambia, etcétera, etcétera, incluso lo que comen es diferente al lugar de origen. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué nos ponemos? ¿Qué hay que vacunarnos para poder saber que vamos a un lugar, disfrutamos y regresamos sanos a nuestros lugares de origen? Y para ello vamos a platicar con el doctor Rodrigo Romero Feregrino, él es secretario de la Asociación Mexicana de Vacunología. Rodrigo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y también con nosotros está Gloria Concepción Huerta García, ella es infectóloga, pediatra, gerente médico de vacunas de GSK México. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí en Código Salud. Pues de lleno, ¿no? Entiendo que cada lugar es diferente, no es lo mismo quizá viajar, por ejemplo, al norte del país, al centro, al sur, o viajar a Sudamérica, a viajar a Europa, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, ¿cuál es la recomendación si vamos a viajar? ¿Qué nos tenemos que hacer? ¿Qué nos tenemos que poner, vacunar cada vez que viajamos? Bueno, una de las principales recomendaciones es buscar si es un viaje internacional, buscar en la agencia o en donde se genera el viaje, si hay alguna restricción para ingresar a ese país por vacunación. Y normalmente nos ayudan las agencias a decirnos cuáles son las vacunas que se requieren. Pero una de las cosas más importantes en este mundo tan globalizado y los problemas que hemos tenido de brotes en algunos otros lugares de vacunas que no necesariamente se consideran de viajero como sarampión, si yo quiero ir en este momento a algún lugar en donde hay brote, que es Estados Unidos, pues me tengo que asegurar que tengo mi esquema completo del país, ¿no? Mis refuerzos de tétanos, qué tal si tengo algún accidente con algún material oxidado mientras estoy de viaje, hasta tétanos es importante, los refuerzos cada cierto tiempo. Entonces, bueno, existen vacunas muy particulares para estos lugares que mencionas, en África, en la India, etcétera, como serían fiebre amarilla, fiebre tifoidea, cólera tal vez, ¿no? Que eso muy probablemente te lo va a decir la agencia, las necesitas. Pero por otro lado, tener un esquema completo de vacunación es muy importante, porque incluso si yo viajo de la Ciudad de México, donde la hepatitis A ya no es frecuente, y me voy a Oaxaca, donde hepatitis A sigue siendo a lo mejor un problema de salud en ciertos municipios, pues también tengo ese riesgo, ¿no? Entonces tengo que tener mis esquemas completos
para viajar y para vivir, pues, ¿no? En Claro. este mundo. Y ya nos comentabas que en parte es una responsabilidad que de alguna manera tienen que tener las agencias de viajes cada vez que una persona va y contrata algún servicio, algún paquete de viaje. Pero hay personas que no utilizan las agencias de viaje. Entonces, yo creo que sí necesitamos como viajeros una responsabilidad para saber a dónde nos vamos a dirigir, cuáles son los riesgos de llegar a estos lugares, no solo porque un accidente, que yo creo que eso es bien importante, hay gente que ni siquiera tiene un seguro de gastos médicos, viaja y exacto, le pasa un percance, se corta si bien le va, y peor cuando ya tienen algún problema directamente físico o casos ya muy extremos que pierdan la vida, por Dios. Entonces falta como más comunicación en ese aspecto, ¿no? Pues digo, que podamos nosotros entender qué tenemos que hacer, qué tan responsables nos tenemos que hacer cada vez que agarramos una maleta y nos vamos de pata de perro. Yo creo que es una responsabilidad mutua, pero primero la responsabilidad de nuestra salud, pues es nuestra. Entonces lo primero, como lo comentaba la doctora, es revisar nuestra cartilla de vacunación y ver que la tengamos completa, la cartilla que utilizamos en México, tener los refuerzos adecuados. Y después, si vamos a alguna zona del mundo, ver qué enfermedades hay allá que no tengamos en México. Por ejemplo, fiebre amarilla, que en muchas zonas del mundo, como es ahorita en Sudamérica, se solicita para poder entrar a algunos países. O si estuvieron en Sudamérica y luego tienen que viajar a otro lado, se las van a solicitar. Pero hay otras enfermedades que no son prevenibles por vacunación, como malaria. Malaria, a las zonas donde existe malaria, como son algunas zonas de África y de Asia, se necesita una profilaxis que es tomada. Se toma un medicamento para evitar que el parásito se desarrolle y pueda causar la enfermedad. Entonces hay varias enfermedades, pero lo primero es revisar nuestro esquema de vacunación, ver cuáles son nuestros padecimientos y mantenernos controlados mientras estamos viajando, porque también luego sucede que tenemos diabetes, hipertensión, y en el viaje se nos olvidan los medicamentos y allá no los podemos conseguir. Sí, resulta más difícil, nos tenemos que preparar y además vacunarnos para enfermedades que hay en esas zonas que no tenemos en México. Y nuestro equipo de producción e información preparó una serie de gráficos para conocer un poquito más a detalle cuáles son las vacunas que más se recomiendan si vamos a viajar. ¿Les parece si lo vemos y lo vamos platicando, lo vamos discutiendo junto con la gente que está viendo en estos momentos Código Salud, para tener un poquito más a detalle y saber cuáles son las vacunas que más nos recomiendan los especialistas? Las vemos a continuación. Recomendamos vacunarte contra el tétanos o difteria, dengue, fiebre tifoidea, hepatitis A y B y gripe. Estas como las de entrada, las más comunes, ¿no? Digo, porque finalmente nadie estamos exentos de una hepatitis, de una gripe, si bien nos va, o de una influenza, que es el caso. Pero de entrada son como las más recomendables. ¿Qué tanto tiene que ver también la época del año? Ya hablamos de los países, que están, digamos, muy relacionados por el tipo de zona geográfica a determinadas enfermedades, brotes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando viajamos en determinadas épocas del año? ¿También tenemos que cambiar este esquema de vacunación? Una influenza es uno de estos ejemplos en donde sí, tenemos una vacuna contra influenza para el hemisferio norte, cuando estamos en temporada de influenza, en invierno, en frío, a partir de octubre hasta marzo. Es una vacuna diferente que la de hemisferio sur. Entonces, no sé si recuerdan el año pasado, bueno, a principios de este año que hubo casos en Mérida. Estos fueron viajeros que venían de su invierno, viajeros de Chile, Argentina, que venían de su invierno a vacacionar a nuestro verano. Y entonces hubo un brote de muy probablemente cepas sudamericanas, ¿no? Entonces sí, la recomendación es, si yo viajo en mi verano a invierno de Sudamérica, pues entonces llegar a vacunarme. ¿Por qué llegar a vacunarme? Porque no tengo la opción de tener esa vacuna de este lado del hemisferio. O sea, no tenemos nosotros esa opción de te vacuno antes de que te vayas a Chile de Navidad, ¿no? Entonces, pero sí en el momento de llegar al país que están en invierno, en temporada de influenza, vacunarnos. E igual los viajeros que vienen de Cono Sur a nuestro invierno, vacunarse en ese momento. Yo creo que es la única que tendría cierta temporalidad, porque aunque hay algunas enfermedades que se asocian con climas calurosos como hepatitis A y el mal manejo del mariscos, alimentos, agua, etcétera, no están exclusivamente en eso, están asociados a condiciones de saneamiento, ¿no? Entonces sí, si hace más calor, a lo mejor va a haber
situaciones menos salubres, pero no necesariamente son exclusivos de eso. Hepatitis B, pues es una de las enfermedades transmitidas sexualmente, ¿no? Entonces, bueno, estos viajes a Asia, en Asia, hepatitis B, más del 8 o 10% de su población tiene hepatitis B crónica, y entonces claramente si dentro de mis actividades en ir a Asia puedo tener ese riesgo, pues tengo que irme vacunado, ¿no? Para evitar este contagio, pero no es por temporada, ¿no? Es básicamente, como dice el doctor, por salud, por empoderamiento de mi salud, saber a qué me puedo exponer y de qué me protejo. Y es prevención, finalmente estamos hablando de prevención, nadie quiere ir a un viaje placentero, o aunque sea de negocios, pero mucho menos un viaje placentero y pasarla mal, enfermarte, contagiarte de algo, y si te da meramente ahí, ya la echamos a perder, porque entonces se viene abajo tu disfrute, etcétera, etcétera, más las consecuencias que esto puede tener, incluso económicamente. ¿Con qué tiempo de anticipación recomiendan ponerse una vacuna antes de viajar? Por lo menos deben ser 10 días antes de llegar a la zona. Eso es el tiempo mínimo, pero si se hace antes, no hay ningún problema. ¿Por qué 10 días antes? Porque nuestro cuerpo, cuando ponemos y aplicamos una vacuna, nuestro cuerpo tiene que crear los anticuerpos y hacer la reacción inmunológica necesaria contra ese antígeno. Entonces tarda aproximadamente entre 10 y 15 días de tener la protección necesaria para que cuando tengamos contacto con ese virus o bacteria, nuestro cuerpo lo destruya. ¿Y cuánto tiempo permanece, digamos, activa la vacuna? Es decir, estos 10 días previos ayuda para que empiece exactamente esta fase de adaptación y nos proteja una vez que ya viajemos al sitio adecuado o al que queremos. ¿Cuánto tiempo una vacuna en realidad nos protege? ¿Cuánto tiempo podemos estar vacunados antes de volvernos a vacunar? Eso depende de la vacuna, por favor. Sí, depende de la vacuna, ¿no? Influenza es anual. Sí, todos los años así. me tengo que poner influenza. Así me la haya puesto malamente el marzo porque se me olvidó, me la tengo que poner en octubre cuando sale. No, eso es anual y no hay de otra. Tétanos cada 5 a 10 años, ¿no? Y depende de los riesgos que voy teniendo. Si a los 5 años, a los 6 años tuve un riesgo muy fuerte, bueno, me pongo el refuerzo en ese momento. Si el riesgo si no he tenido riesgo, pueden ser 10 años, ¿no? Son las que tienen refuerzo. Pero hepatitis B es un esquema de 3 dosis y nada más. Hepatitis A es un esquema de 2 dosis y nada más. Fiebre amarilla. Algunos países te dicen que te la respetan 10 años y te tienes que revacunar. Otros países te dicen que es de por vida. Dependiendo del país en el que viaje, te recomiendan o no la revacunación después de 10 años. Pero en general son esquemas que se completan. Hay refuerzos, principalmente tétanos, difteria y tosferina. Cólera, ¿no? Es otro que necesita refuerzos si voy a viajar a la India, y aunque haya ido un año antes, me piden nuevamente tener la vacuna de cólera. Y además es como requisito para ingresar al país. En muchos países te piden esto, ¿no? Te piden tu certificado. Exactamente, te piden el sobre certificado todo de con vacunación. la vacuna de fiebre amarilla. Ajá. Es la única que es obligatoria y que el país puede hacer que no ingreses y evitarte el ingreso si no demuestras la vacunación te por prohíbe fiebre el amarilla. ingreso al país, claro. Y te regresas. E incluso, como son 10 días mínimo, si llegas con 8 días de vacunación, te dejan 2 días en el aeropuerto. Hasta que se cumplan los 10. Hasta que se cumplan que los es el 10. tiempo específico para que ellos Así te es. permitan el acceso. Una última pregunta. La facilidad para obtener las vacunas. Luego nos preguntan, ¿es que sale muy caro? ¿Dónde podemos? ¿Quién nos informa más? Sobre todo quien no tiene acceso, por ejemplo, directo a las agencias de viajes, que son las que se encargan de informar en la mayoría de los casos. Es sencillo vacunarse. Es sencillo vacunarse, es algo sencillo. Y lo que les podemos ofrecer es que nos contacten a la Asociación Mexicana de Vacunología, nos digan en qué ciudad está y nosotros los podemos contactar con médicos o centros de vacunación donde se pueden aplicar la vacuna, porque algunas las da nuestro gobierno, están dentro del esquema nacional de vacunación. En el sector salud, claro. Como por supuesto. tétanos, Sí. como hepatitis B, como influenza. Pero hay otras que no. Pero hay otras que no. Entonces, que nos escriban y nosotros los podemos apoyar, que nos escriban en la página vacunación.org o por nuestras redes sociales, que es Facebook, Asociación Mexicana de Vacunología, o Instagram y Twitter, @vacunología, y nosotros los apoyamos en decirles a dónde pueden ir y dónde las pueden conseguir. @vacunología, perfecto, sobre todo en Twitter, ¿no? Para que la gente pueda hacer contacto Muy bueno, ¿no? Qué bueno que tengan esa posibilidad, sobre todo cuando hay desconocimiento, falta de información, que sepan qué hacer, con quién acercarse y sobre todo que sepan qué tipo de vacunas les recomiendan, son las más indicadas y la cercanía, a dónde pueden ir por ellas.
Yo sí quiero hacer una nota de otras vacunas, porque ahorita estábamos platicando de las que salió en la cápsula, pero por ejemplo meningitis, ¿no? Meningitis en México, por algunas razones epidemiológicas, no es una vacuna que se aplique en sector salud, ¿no? Es una vacuna que se sugiere para el viajero, porque fuera de México hay franja de meningitis que te la solicitan, por ejemplo, si tu hijo se va a ir a estudiar en alguna parte de Europa, Estados Unidos o Sudamérica, es un requisito que vaya vacunado con eso, porque tienen franjas de meningitis que son frecuentes en adolescentes, ¿no? En algunos lugares son más frecuentes en lactantes, etcétera, pero también es una vacuna que en México se considera del viajero, porque no tenemos nosotros un problema de salud pública, aunque considero que deberíamos de vacunarnos contra todo. Claro, nada más por el riesgo de Pero además de convivir. da pie para que hagamos un programa de esto, ¿no? ¿Qué les parece Sí, claro. si posteriormente los invitamos nuevamente y pudiéramos hablar, por ejemplo, de la meningitis, que es un caso muy interesante, precisamente requisito para viajar a determinados puntos de Europa? Así es. Importantísimo. Yo les quiero agradecer a los dos su tiempo, No, de que han muchas estado gracias estos a ti. pocos minutos aquí con nosotros para platicar de estos temas con la audiencia de Código Salud y que les vaya excelentemente bien. Igualmente. Muchísimas gracias Muchas a los dos. gracias. Ahí lo tienes, el primer tema del día.